Eran las 3 de la madrugada cuando 4 hombres armados irrumpieron en una modesta casa de Mazatlán. Buscaban a alguien para exigir un rescate rápido, una víctima fácil que pudiera conseguirles dinero sin complicaciones. Lo que no sabían es que el hombre que dormía en esa cama había matado a más de 50 personas con sus propias manos. Había sido el ejecutor más temido de los Zetas durante una década, y ahora vivía en el anonimato, retirado del mundo criminal. Lo que estaba por ocurrir esa noche se convertiría en una pesadilla que ninguno de esos sicarios olvidaría jamás, porque en el mundo del narcotráfico hay errores que simplemente no se pueden cometer. El hombre se hacía llamar Rodrigo Maldonado. Tenía 42 años, trabajaba como mecánico en un taller pequeño y vivía solo en una casa de 2 habitaciones en una colonia tranquila. Sus vecinos lo conocían como alguien reservado, pero amable, que arreglaba cualquier coche, sin importar lo complicado que fuera el problema. Nadie hubiera imaginado que ese hombre callado, que tomaba café en la tienda de la esquina cada mañana, había sido conocido en Tamaulipas y Nuevo León como el Fantasma, un apodo que le ganó porque entraba y salía de operaciones sin dejar testigos, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Durante años, fue la mano derecha de uno de los comandantes más sanguinarios de los Zetas, hasta que la organización comenzó a fragmentarse y él decidió desaparecer antes de terminar muerto o en prisión. Rodrigo se había retirado hacía 5 años, no por remordimiento, sino por supervivencia. Había visto caer a todos sus compañeros, unos abatidos por militares, otros traicionados por sus propios jefes, algunos simplemente desaparecidos sin explicación. Él fue lo suficientemente inteligente para leer las señales. Guardó dinero suficiente, falsificó documentos nuevos y se mudó a Mazatlán, donde nadie lo conocía. Dejó atrás las armas, la violencia y el prestigio que alguna vez tuvo en el mundo criminal. Aprendió a reparar motores, a vivir con lo básico y a pasar desapercibido. Durante 5 años, su estrategia funcionó perfectamente. Nadie lo molestó, nadie preguntó, nadie sospechó. Hasta esa madrugada de noviembre, los 4 hombres que entraron a su casa pertenecían a una célula pequeña del cartel de Sinaloa que operaba en la zona costera. Eran jóvenes, impulsivos, y estaban desesperados por demostrarle a sus superiores que podían generar dinero rápido. Habían elegido esa casa casi al azar. Observaron que un hombre solo vivía ahí, que parecía tener edad para tener familia con recursos, y asumieron que sería un blanco fácil. Uno de ellos, conocido como el Greñas, había propuesto el plan. Agarramos al tipo, pedimos $50,000 a su familia y en 3 días tenemos el dinero. Simple. Los otros 3 aceptaron sin pensarlo demasiado. Ninguno tenía más de 2 años en el negocio. Ninguno había hecho algo así antes. Entraron forzando la puerta trasera con una palanca. El primero en entrar llevaba una linterna y una pistola 9 milímetros. Los otros lo siguieron en silencio, moviéndose torpemente entre los muebles de la sala. Está en el cuarto del fondo, susurró el Greñas, señalando hacia el pasillo oscuro. Se acercaron con las armas en alto, el corazón latiéndoles rápido por la adrenalina y los nervios. Abrieron la puerta de golpe, encendiendo las luces. «¡No te muevas!», gritó uno de ellos. Rodrigo estaba sentado en la cama, completamente despierto, con las manos visibles sobre las sábanas. Su rostro no mostraba miedo, ni sorpresa, solo una expresión neutra, casi aburrida, como si esto fuera un inconveniente menor en su rutina. Sus ojos se movieron lentamente de un sicario a otro, evaluando, calculando, midiendo cada detalle de la situación. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Rodrigo con voz calmada. El Greñas se adelantó, apuntándole directamente a la cara. «Cállate y haz lo que te digamos. Te vienes con nosotros. Tu familia va a pagar por ti». Rodrigo los observó uno por uno durante unos segundos. Notó sus manos temblorosas, la forma amateur en que sostenían las armas, la falta de coordinación entre ellos. Eran principiantes. Podía ver el nerviosismo en sus ojos, la forma en que respiraban aceleradamente, como uno de ellos no dejaba de cambiar el peso de un pie a otro. «No tengo familia», dijo finalmente. «Viven solos, trabajan en un taller, son viudos o divorciados.
Hicieron su tarea a medias. El Greñas lo golpeó con la culata de la pistola en el hombro. Dije que te calles. Levántate y camina. Rodrigo obedeció lentamente, poniéndose de pie con las manos en alto. Pero mientras lo hacía, sus ojos calculaban distancias, ángulos, tiempos de reacción, viejos instintos que nunca había perdido realmente. ¿Alguna vez has sentido que el destino te alcanza sin importar cuánto hayas corrido? Esa sensación de que el pasado nunca se borra completamente, que siempre hay un precio que pagar. Rodrigo la conocía mejor que nadie. Había pasado 5 años construyendo una vida nueva, pero en un solo segundo, todo ese esfuerzo se derrumbó. Dentro de un momento, vas a descubrir algo que te va a sorprender, pero antes, necesito explicarte cómo funcionan estos secuestros express que se han vuelto tan comunes en México. El secuestro para extorsión es una de las actividades criminales que más ha crecido en los últimos años. Ya no se trata solo de plagiar a empresarios o personas adineradas. Ahora los grupos criminales secuestran a cualquiera que crean que puede conseguirles dinero rápido. Comerciantes, profesionistas, incluso trabajadores comunes. La lógica es simple y brutal. Toman a alguien, exigen una cantidad que la familia pueda reunir en días y liberan a la víctima si pagan. Si no pagan, las consecuencias son fatales. Lo más indignante es que las autoridades son completamente incapaces de frenar esta práctica. Los índices de impunidad superan el 98% en estos delitos. Las familias pagan porque saben que denunciar no sirve de nada, y los criminales siguen operando con total libertad mientras los gobiernos estatales y federales repiten discursos vacíos sobre seguridad. Es un ciclo interminable donde los únicos que pierden son los ciudadanos honestos. Obligaron a Rodrigo a subir a una camioneta vieja con los vidrios polarizados. Lo sentaron en el asiento trasero entre dos de los secuestradores, mientras el Greñas conducía y el cuarto vigilaba desde el asiento del copiloto. Le vendaron los ojos con un trapo sucio y le amarraron las manos con cinta adhesiva. ¿A dónde me llevan?, preguntó Rodrigo. A un lugar donde nadie va a escucharte gritar, respondió uno de ellos con una risa nerviosa. Condujeron durante 40 minutos por caminos de terracería, alejándose de la ciudad. El camino estaba lleno de baches y el vehículo se sacudía constantemente. Rodrigo utilizó ese tiempo para memorizar cada giro, cada cambio de superficie del camino, cada sonido. Viejos hábitos de su época como sicario que le permitían orientarse incluso sin ver. Finalmente llegaron a una casa abandonada en medio de un terreno baldío, rodeada de maleza y árboles secos. Era un lugar perfecto para lo que tenían planeado, aislado, sin vecinos, sin testigos. Lo bajaron a empujones y lo arrastraron hasta el interior de la casa. El olor a humedad y abandono era penetrante. Había un aroma mezclado de madera podrida, excremento de animales y basura acumulada. Lo sentaron en una silla de plástico rota y le quitaron la venda. Rodrigo parpadeó, ajustando sus ojos a la luz tenue de una lámpara de mano que habían colocado en el suelo. Observó el lugar meticulosamente. Paredes descascaradas con grafiti antiguo, ventanas sin vidrios por donde entraba el aire frío de la madrugada. Basura acumulada en las esquinas, restos de colchones viejos. En una esquina, vio jeringas usadas y latas de cerveza vacías. Era claramente un lugar que habían usado antes para este tipo de actividades. ¿Ahora vas a darnos el número de alguien que pueda pagar por ti?, dijo el Greñas, agachándose frente a él. Puede ser tu hermano, tu hijo, tu primo, no importa. Alguien que tenga $50,000. Rodrigo negó con la cabeza. Ya les dije que no tengo familia. Vivo solo. No hay nadie que vaya a pagar nada por mí. El Greñas perdió la paciencia y lo golpeó en el estómago. Rodrigo se dobló sobre sí mismo tosiendo. El dolor era real, pero había experimentado mucho peor en su antigua vida. No me hagas perder el tiempo, viejo. Todos tienen a alguien. Dame un número o esto se va a poner muy feo para ti. Rodrigo respiró profundamente, recuperando el aire. Cuando levantó la cabeza, había algo diferente en su expresión. Ya no era la cara de un mecánico asustado. Era la mirada de alguien que había visto y
He hecho cosas que estos muchachos ni siquiera podían imaginar. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores, completamente vacíos de emoción. Era una transformación sutil pero escalofriante. Está bien, dijo con voz ronca. Les voy a dar un número, pero antes déjenme preguntarles algo. ¿Saben ustedes quién soy realmente? Los cuatro secuestradores se miraron entre sí, confundidos. ¿Qué importa quién seas? Respondió uno de ellos. Eres un mecánico que se metió en problemas. Eso es todo. Rodrigo sonrió ligeramente, una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Era la sonrisa de alguien que había visto demasiadas veces cómo terminaban situaciones como esta. Me llamo Rodrigo Maldonado, pero ese no es mi nombre real. Durante 10 años trabajé para los Zetas. Me conocían como el fantasma. Estuve en las ejecuciones de San Fernando, en los enfrentamientos de Monterrey, en operativos que ustedes probablemente vieron en las noticias sin saber que yo estuve ahí. He matado a más gente de la que ustedes han visto en toda su vida. Y me retiré porque me cansé de esa vida, no porque tuviera miedo de nadie. Su voz era completamente calma, casi conversacional, lo que hacía sus palabras aún más perturbadoras. El silencio que siguió fue tenso y pesado. Los secuestradores se miraron entre sí, sin saber si creerle o no. El Greñas soltó una risa forzada. Claro, y yo soy el Mayo Zambada. ¿Nos ves cara de idiotas? Deja de inventar historias y dame el maldito número. Pero otro de ellos, el más joven, palideció visiblemente. Su pistola tembló en su mano. Espera, dijo en voz baja. Yo he escuchado ese nombre. El fantasma. Mi primo que está en Tamaulipas me contó de un tipo así. Decían que era el mejor ejecutor que los Zetas tuvieron, que podía entrar a cualquier lugar y salir sin que nadie supiera que había estado ahí. Decían que desapareció hace años y que nadie supo qué le pasó. El ambiente cambió inmediatamente. Los otros dos secuestradores dieron un paso atrás instintivamente. El Greñas mantuvo su postura, pero su confianza se estaba desmoronando. En los próximos minutos, verás cómo una situación que parecía simple se convirtió en la peor decisión que estos jóvenes pudieron tomar. Rodrigo aprovechó la duda que había sembrado. Sabía exactamente cómo manipular el miedo, cómo plantar la semilla de la incertidumbre en mentes inexpertas. Si no me creen, revisen mi casa. En el closet del cuarto, bajo unas tablas flojas del piso, hay una caja de metal. Dentro encontrarán identificaciones viejas, fotos de operativos y 3 armas con números de serie limados. Una de ellas es una Colt 1911 con cachas de nácar que me regaló mi antiguo jefe después de un trabajo en Reynosa. Si realmente quieren saber quién soy, vayan a buscarla. Pero les advierto algo. Si me desatan ahora y me dejan ir, esto se queda aquí. Yo sigo con mi vida. Ustedes siguen con la suya. Nadie tiene que saber que esto pasó. Chelbalain, Greñas, escupió en el suelo. No vamos a caer en tus trucos. Si fueras tan peligroso, no estarías amarrado a esa silla. Pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Había una grieta en su fachada de dureza. Rodrigo mantuvo la calma absoluta. Estoy amarrado porque elegí estarlo, porque si hubiera querido, ya estarían los 4 muertos. Cuando entraron a mi casa, conté exactamente 4 segundos, desde que abrieron la puerta hasta que llegaron a mi cuarto. Suficiente tiempo para haber sacado el arma que tengo escondida bajo el colchón y dispararle al primero que entrara. Pero no lo hice. ¿Saben por qué? Porque ya no soy esa persona. Dejé atrás esa vida. Pero si me obligan a volver a ser quien era, créanme que lo lamentarán. Cada palabra era medida, calculada para maximizar el impacto psicológico. Los secuestradores discutieron en voz baja en una esquina de la habitación. Rodrigo podía escuchar fragmentos de su conversación. Estaban asustados, confundidos, sin saber qué hacer. ¿Y si está diciendo la verdad? Susurró uno. ¿Y si es un truco para escapar? Respondió otro. Pero el morro dice que ha escuchado de él. Podría ser coincidencia. La discusión se extendió varios minutos. Finalmente, el Greñas tomó una decisión. Tú te quedas aquí vigilándolo, le dijo a Luis, el más joven. Nosotros tres vamos a su casa a revisar si lo que dice es cierto.
Si está mintiendo, cuando volvamos le vamos a hacer pagar por hacernos perder el tiempo. Si no regresamos en 2 horas, lo ejecutas y te largas. Los tres salieron dejando al más joven custodiando a Rodrigo. El muchacho no tendría más de 20 años, y era evidente que estaba aterrado. Se sentó en el suelo frente a Rodrigo, sosteniendo una pistola con ambas manos, pero temblando visiblemente. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rodrigo después de varios minutos de silencio. El joven no respondió inmediatamente. No te voy a hacer nada, muchacho. Solo quiero saber tu nombre. Finalmente, el joven susurró. Luis. Rodrigo asintió lentamente. Luis, ¿cuánto tiempo llevas en esto? El joven tragó saliva audiblemente. 6 meses. Rodrigo suspiró profundamente. 6 meses. Todavía eres nuevo. Déjame darte un consejo de alguien que estuvo donde tú estás ahora. Sal de esto mientras puedas. Busca otro trabajo. Vete a otro estado. Haz lo que sea necesario. Porque si sigues en este camino, vas a terminar muerto o en prisión antes de cumplir 25 años. He visto a cientos como tú. Muchachos que entran pensando que van a hacerse ricos, que van a tener respeto, que van a ser alguien importante, y todos terminan igual, en una fosa común o en una celda. Luis bajó la mirada, y Rodrigo pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. No es tan fácil. Si intento salirme, me matan, a mí y a mi familia. Rodrigo negó con la cabeza comprensivamente. Es más fácil de lo que crees. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. La diferencia es que yo esperé demasiado, vi morir a demasiada gente, hice demasiadas cosas que no puedo deshacer. Tú todavía tienes tiempo, todavía no has cruzado la línea de la que no se puede regresar. 6 meses no es nada, no has matado a nadie todavía, ¿verdad? Luis negó con la cabeza. Entonces todavía hay esperanza para ti. Una vez que cruces esa línea, una vez que quites una vida, algo cambia dentro de ti. Ya no eres la misma persona. Yo lo sé porque lo viví. El joven levantó la vista. Había lágrimas corriendo por sus mejillas. No quería entrar en esto. Me obligaron. Mataron a mi tío porque no pudo pagar una deuda, y me dijeron que o trabajaba para ellos o mi mamá sería la siguiente. ¿Qué podía hacer? ¿Dejar que mataran a mi mamá? Rodrigo conocía esa historia demasiado bien. La había escuchado decenas, quizás cientos de veces. Era el método de reclutamiento más común. Extorsión, amenazas, chantaje emocional. Entiendo tu situación, Luis. De verdad lo entiendo, pero déjame decirte algo que nadie te va a decir. Incluso si haces todo lo que te piden, eventualmente van a matar a tu mamá de todos modos, porque ese es el ciclo. Te reclutan amenazando a tu familia. Te usan hasta que ya no les sirves o cometes un error. Y luego te eliminan junto con todos los que conoces para no dejar cabos sueltos. He visto ese patrón repetirse infinitas veces. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las autoridades permiten que esto siga sucediendo? ¿Cómo es posible que jóvenes como Luis sean obligados a entrar al crimen organizado mientras los gobiernos se lavan las manos? La verdad es que a los políticos no les importa. Les importan las estadísticas que pueden presumir en conferencias de prensa, los operativos espectaculares que pueden mostrar en televisión, pero no les importa prevenir que muchachos como Luis sean reclutados. No les importa ofrecer alternativas reales, programas de protección efectivos, oportunidades de empleo digno. Es más fácil esperar a que estos jóvenes terminen muertos y contarlos como delincuentes abatidos en sus reportes de éxito. Pronto vas a entender por qué esta conversación cambió todo lo que pasó después. Luis se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, aún sosteniendo el arma torpemente. ¿De verdad lograste salirte?, preguntó con un hilo de esperanza en su voz. Rodrigo asintió. Sí, pero no fue fácil, y no fue perfecto. Tuve que dejarlo todo, mi nombre, mi identidad, los lugares que conocía, las pocas personas que me importaban. Tuve que convertirme en otra persona completamente diferente. Viví 5 años en paz, pensando que finalmente lo había logrado. Y mira dónde estoy ahora, amarrado a una silla por 4 muchachos que no tienen idea de con quién se metieron. El pasado siempre te alcanza, Luis.
Siempre. Pero si sales ahora, tienes una oportunidad. Si esperas más, ya no habrá salida posible. ¿Y cómo se supone que lo haga? Preguntó Luis, desesperado. ¿Cómo salgo sin que me maten? Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. Hay organizaciones, ONGs, que ayudan a gente como tú. No son perfectas, no pueden protegerte de todo, pero pueden darte documentos nuevos, mandarte a otra ciudad, conseguirte un trabajo. Es mejor que quedarte aquí esperando a que un día una bala lleve tu nombre. También hay algunos agentes federales, muy pocos, que realmente quieren ayudar, pero tienes que ser inteligente, tienes que planear. No puedes simplemente irte un día sin más, porque te van a buscar. Necesitas un plan. Luis escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera un salvavidas en medio del océano. Pasó una hora antes de que los otros tres regresaran. Cuando entraron, sus caras estaban pálidas, casi grises. El Greñas llevaba la caja de metal en las manos, sosteniéndola como si fuera una bomba a punto de explotar. La abrió frente a Rodrigo con manos temblorosas y sacó el contenido. Identificaciones con diferentes nombres, pero la misma foto de Rodrigo más joven. Fotografías de operativos donde aparecía junto a otros sicarios fuertemente armados. Recortes de periódicos sobre masacres en Tamaulipas, con titulares escalofriantes, y las tres armas que había mencionado. El Greñas sacó la Colt 1911 con cachas de nácar y la observó como si estuviera viendo un objeto maldito. Las cachas brillaban incluso con la luz tenue. Es real, susurró con voz quebrada. Todo lo que dijo es real. Este tipo es el fantasma. Los otros dos retrocedieron hacia la puerta, listos para salir corriendo en cualquier momento. Uno de ellos, visiblemente al borde del pánico, dejó caer su arma al suelo con un golpe metálico. Tenemos que irnos, ahora, tenemos que dejarlo ir y largarnos de Mazatlán antes de que alguien se entere de esto. El Greñas intentaba mantener la compostura, pero su rostro traicionaba el terror absoluto que sentía. Hay fotos aquí de cosas que vi en las noticias hace años, masacres enteras, y él está en las fotos, parado junto a los cuerpos como si nada. Este tipo es un monstruo. Sacó una fotografía específica y la mostró a los demás con mano temblorosa. En ella se veía a Rodrigo mucho más joven, de pie junto a un grupo de hombres ejecutados, su cara completamente inexpresiva, como si fuera una foto de unas vacaciones normales. Luis palideció al verla. El Greñas dejó caer la caja al suelo, su contenido esparciéndose por el piso sucio. Dio 2 pasos hacia atrás, alejándose de Rodrigo como si su sola cercanía fuera contagiosa. Nosotros, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido quién eras, nunca hubiéramos. Rodrigo lo interrumpió con voz fría como el hielo. ¿Nunca hubieran qué? ¿Secuestrarme? ¿Amenazarme? ¿Golpearme? ¿Creen que eso hace alguna diferencia? Su voz era controlada, pero había algo en ella que hizo que todos en esa habitación sintieran un escalofrío recorrer su espalda. Era la voz de alguien que había ordenado ejecuciones con la misma facilidad con que otros ordenan café. Déjenme explicarles algo que claramente nadie les enseñó. En este negocio hay reglas, reglas que existen precisamente para evitar situaciones como esta. Una de esas reglas es, siempre investiga a tu objetivo, siempre. Se inclinó hacia adelante en la silla tanto como las ataduras se lo permitían, mirando fijamente al Greñas, con ojos que parecían penetrar hasta su alma. Ustedes me eligieron al azar, sin investigar, sin preguntar, sin verificar. Y esa estupidez monumental los puso en esta situación, porque ahora tienen 2 opciones, y ninguna de las dos es buena. Primera opción, me dejan ir, y yo prometo olvidar que esto pasó. Me voy a mi casa, empaco mis cosas, me mudo a otra ciudad, y ustedes nunca más vuelven a saber de mí. Segunda opción, intentan matarme, y les garantizo que al menos 2 de ustedes van a morir antes de que logren hacerlo. Y si por algún milagro logran matarme, mis antiguos contactos van a investigar qué me pasó. Y cuando descubran que fueron ustedes, una célula pequeña del cartel de Sinaloa sin protección real, van a mandar a alguien a terminar el trabajo. Con ustedes, con sus familias, con todos los que conozcan.
porque así funcionan las cosas cuando tocas a alguien que no debías tocar. El Greñas dejó caer su arma al suelo con un ruido sordo y se arrodilló frente a Rodrigo, las rodillas golpeando el piso de concreto. Por favor, no sabíamos. Fue un error horrible. Solo déjanos ir y nunca más te vamos a molestar. Te lo juro por mi madre, por mis hijos, por lo que quieras. Lágrimas comenzaron a correr por su cara. Los otros tres hicieron lo mismo, dejando sus armas en el suelo como ofrendas de paz y arrodillándose en una línea patética. Luis lloraba abiertamente, sus hombros sacudiéndose con sollozos. Rodrigo los observó durante un largo minuto que pareció extenderse por una eternidad. El silencio era absoluto excepto por los sollozos de Luis y la respiración agitada de los otros tres. Podía matarlos. Sabía exactamente cómo hacerlo, incluso estando amarrado. Podía romper la cinta adhesiva con la fuerza suficiente. Había practicado ese movimiento cientos de veces en su antiguo entrenamiento. Podía tomar una de las armas que habían dejado en el suelo y terminar con esto en menos de 10 segundos. 4 disparos, 4 cuerpos, 4 problemas menos. Lo había hecho antes, con menos razones y menos oportunidad, pero algo lo detuvo. Quizás era el cansancio profundo de haber vivido tantos años en la violencia. Quizás era ver su propio pasado reflejado en estos muchachos asustados que habían cometido un error estúpido. O quizás simplemente ya no tenía el estómago para seguir matando. Los años de paz lo habían cambiado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Desátenme, dijo finalmente con voz neutra. El Greñas obedeció inmediatamente, cortando la cinta adhesiva con un cuchillo que sacó de su bolsillo, sus manos temblando tanto que casi se corta a sí mismo en el proceso. Rodrigo se puso de pie lentamente, masajeándose las muñecas, donde la cinta había dejado marcas rojas profundas y dolorosas. Recogió la Colt 1911 del suelo, verificó que estuviera cargada con movimientos expertos y automáticos, y la guardó en la parte trasera de su pantalón. Los 4 jóvenes retrocedieron hacia la pared más alejada, convencidos de que estaban a punto de morir. Rodrigo recogió la caja de metal y guardó todo su contenido metódicamente, sin prisa. Cuando terminó, se dirigió hacia la puerta. Me voy a llevar esto y voy a regresar a mi casa. Ustedes van a desaparecer de mi vida. Si alguna vez vuelvo a verlos, si alguna vez escucho que le contaron a alguien sobre esto, si alguna vez me vuelven a molestar, no va a haber segunda oportunidad. ¿Entendido? Los 4 asintieron desesperadamente, sus cabezas moviéndose arriba y abajo como muñecos. Sí, sí, lo que digas, balbuceó el Greñas. Nunca más, te lo prometemos. Rodrigo los miró una última vez antes de irse. Se detuvo en el marco de la puerta, su silueta recortada contra la luz grisácea del amanecer que comenzaba a filtrarse. Una cosa más, Luis, dijo mirando directamente al joven que lo había vigilado. Luis levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Recuerda lo que te dije. Sal de esto mientras puedas, porque la próxima vez que cometas un error como el de hoy, no vas a tener la suerte de que tu víctima sea alguien que decidió dejarte vivir. La mayoría de la gente en este negocio no da segundas oportunidades. Yo soy la excepción, no la regla. Luis asintió débilmente, sin poder articular palabras. Rodrigo salió de la casa abandonada y comenzó a caminar por el camino de terracería hacia la carretera principal. El sol comenzaba a salir en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados que contrastaban grotescamente con lo que acababa de ocurrir. Sus pies levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. Detrás de él, escuchó el motor de la camioneta arrancando torpemente, fallando 2 veces antes de encender y alejándose rápidamente en dirección contraria, el ruido del motor desvaneciéndose gradualmente. Caminó durante 2 horas por caminos desolados, sin ver un solo vehículo. Finalmente, llegó a una gasolinera en las afueras de Mazatlán, donde pudo llamar a un taxi desde un teléfono público oxidado. El conductor lo miró con desconfianza evidente al ver su apariencia desaliñada, la ropa arrugada, las marcas en sus muñecas y la expresión sombría en su rostro, pero no hizo preguntas. Había aprendido en Sinaloa que hacer preguntas podía ser peligroso. Cuando llegó a su casa,
Encontró la puerta trasera todavía abierta, moviéndose ligeramente con el viento, tal como los secuestradores la habían dejado. Las bisagras chirriaban con cada movimiento. Entró, cerró con llave, verificó que todas las ventanas estuvieran aseguradas y se sentó en el sofá de la sala. Miró la caja de metal que había recuperado, sosteniéndola en sus manos como si pesara toneladas. Dentro estaba toda la evidencia de quién había sido. Durante 5 años, había logrado enterrar ese pasado, vivir como una persona normal, convencerse a sí mismo de que podía ser Rodrigo el mecánico y olvidar al fantasma. Pero en una sola noche, todo había salido a la superficie. Se preguntó si alguna vez podría realmente escapar de lo que había sido, o si ese fantasma lo perseguiría el resto de su vida sin importar a dónde fuera o qué nombre usara. Durante las siguientes semanas, Rodrigo vendió su casa a un precio ridículamente bajo para cerrar rápido, liquidó todas sus pertenencias en ventas de garage y se mudó a otro estado. Esta vez, eligió un pueblo pequeño en Oaxaca, tan alejado de Sinaloa como pudo estar sin salir del país. Cambió de nombre nuevamente, esta vez a Miguel Ángeles, quemó todo lo que había en la caja de metal en una fogata nocturna hasta que solo quedaron cenizas, y comenzó a trabajar como carpintero en un taller local. El dueño, un anciano de 70 años, le enseñó el oficio con paciencia. No volvió a saber nada de los 4 jóvenes que lo habían secuestrado. Nunca supo si siguieron en el crimen o si alguno tomó su consejo y salió. Lo único que sabía con certeza era que había tenido una suerte inexplicable. Esa noche pudo haber terminado de muchas maneras diferentes, y la mayoría de ellas involucraban sangre, muerte y un retorno completo a la vida que había dejado atrás. 2 años después de aquel incidente, Rodrigo leía el periódico en la pequeña plaza central de su nuevo pueblo. Era un domingo tranquilo, con familias paseando y niños jugando en los columpios. Vio una noticia en la sección de seguridad que le llamó la atención. 4 jóvenes sicarios habían sido ejecutados en Mazatlán en lo que las autoridades describían como un ajuste de cuentas entre grupos criminales. Los cuerpos habían sido encontrados dentro de una camioneta quemada. Entre los nombres de las víctimas, identificadas mediante registros dentales, porque los cuerpos estaban irreconocibles, estaba el de Luis Contreras, de 22 años. Rodrigo dejó el periódico sobre la banca de madera y cerró los ojos, sintiendo un peso familiar en su pecho. Le había advertido, le había dado la oportunidad de salir, le había ofrecido un camino diferente, pero claramente el joven había elegido quedarse, o quizás no había tenido realmente opción y había pagado el precio que todos pagan eventualmente en ese mundo. Sintió una mezcla profunda de tristeza y resignación que lo acompañó el resto del día, porque esa era la realidad implacable del crimen organizado en México. No importaba si eras víctima o victimario, si estabas arriba o abajo en la jerarquía, si habías entrado voluntariamente o forzado, el final siempre era el mismo: una tumba sin nombre, una familia destrozada, una estadística más en los reportes oficiales que nadie realmente lee. Luis podría haber tenido una vida diferente. Tenía 20 años cuando lo conoció, todo el futuro por delante, pero el sistema lo falló, la sociedad lo abandonó y las circunstancias lo atraparon en un ciclo del que no pudo escapar. Rodrigo se preguntó, ¿cuántos Luis más existían en México, atrapados en ese mismo ciclo, esperando un final que todos conocían, pero del que nadie hablaba abiertamente? Esta historia nos deja varias reflexiones importantes que deberíamos considerar seriamente. La primera es que en el mundo del narcotráfico, el error más pequeño puede costarte la vida. Los 4 jóvenes que secuestraron a Rodrigo cometieron el error fundamental de no investigar a su víctima. Asumieron que era un blanco fácil sin verificar, y esa negligencia casi les cuesta todo. Esto refleja un problema más grande en el crimen organizado mexicano: la incorporación de personas cada vez más jóvenes e inexpertas a las filas criminales. Grupos desesperados por crecer y mantener territorios reclutan a muchachos sin experiencia, sin entrenamiento adecuado, sin criterio desarrollado. Los mandan a hacer trabajos que requieren profesionalismo y precisión, y lo que obtienen
Son errores garrafales que generan más violencia, más caos y más víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. La segunda reflexión, quizás la más indignante, es sobre las autoridades mexicanas, completamente incapaces e incluso poco dispuestas a proteger a su población. Rodrigo, un hombre que en su historia ficticia había sido parte del mundo criminal, tuvo que retirarse y esconderse porque sabía que el sistema no funcionaba. Pero pensemos en los ciudadanos comunes, aquellos que nunca han estado involucrados en nada ilegal. ¿Qué protección tienen? Ninguna real. Las instituciones están tan corroídas por la corrupción, tan infiltradas por el crimen organizado y tan carentes de recursos y voluntad política que resultan completamente inútiles. Los ciudadanos honestos están desprotegidos, a merced de grupos criminales que operan con total impunidad, mientras los políticos dan conferencias de prensa interminables hablando de éxitos que nunca llegan, de estrategias que nunca funcionan, de promesas que nunca se cumplen. Es un teatro grotesco donde los únicos que sufren son aquellos que no tienen poder ni recursos para defenderse. La tercera reflexión es quizás la más existencial. ¿Es posible escapar realmente del mundo del crimen? Rodrigo lo intentó con todas sus fuerzas. Se retiró, cambió de identidad, vivió 5 años en paz, construyendo una vida completamente nueva. Pero en una sola noche, todo ese esfuerzo se derrumbó como un castillo de naipes. Su pasado lo encontró de la forma más inesperada y azarosa. Y aunque sobrevivió a ese encuentro, gracias a circunstancias extraordinarias, tuvo que huir nuevamente, comenzar de cero otra vez, vivir con el constante temor de que algo similar vuelva a suceder. Porque en México, el crimen organizado está literalmente en todas partes. No hay lugar verdaderamente seguro cuando has estado involucrado en ese mundo. El pasado nunca muere realmente, solo espera pacientemente el momento adecuado para regresar y cobrar sus cuentas pendientes. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas personas viven entre nosotros con pasados que no conocemos? ¿Cuántos de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas con las que interactuamos diariamente en el mercado o en el autobús, tienen historias ocultas que cambiarían completamente la forma en que los vemos? En un país donde la violencia del crimen organizado ha afectado directa o indirectamente a millones de personas durante décadas, es imposible saber quién es realmente quien dice ser. Y esa es una de las consecuencias más perturbadoras y menos discutidas de décadas de guerra contra el narcotráfico: la erosión completa y sistemática de la confianza social. Vivimos en un país donde nadie es completamente quien aparenta ser, donde el trauma colectivo acumulado ha fragmentado nuestra capacidad fundamental de confiar en los demás, de construir comunidad, de sentirnos seguros en nuestro propio entorno. Esta historia también nos muestra con claridad brutal la realidad del reclutamiento forzado que casi nunca se discute honestamente. Luis, el joven que custodiaba a Rodrigo, no había elegido esa vida por ambición o maldad. Lo obligaron mediante amenazas sistemáticas contra su familia. Esta es la realidad cotidiana de miles, quizás decenas de miles de jóvenes en México. No son criminales por elección o por naturaleza, sino víctimas de un sistema económico y social que los atrapa sin darles alternativas viables. Y cuando finalmente mueren, como murió Luis en esa camioneta quemada, las autoridades los cuentan orgullosamente como delincuentes abatidos, en sus estadísticas de éxito que presentan ante los medios. Nadie habla de las circunstancias que los llevaron ahí, de las familias que fueron amenazadas, de la falta absoluta de oportunidades educativas y laborales que hace que el crimen organizado parezca la única opción viable para sobrevivir y proteger a los suyos en ciertas regiones olvidadas del país. Si esta historia te hizo reflexionar, si te hizo ver la realidad del crimen organizado desde una perspectiva diferente y más compleja, entonces compártela. No para glorificar la violencia ni romantizar el mundo criminal, sino para entender la complejidad multicapa de un problema que los gobiernos de todos los partidos llevan décadas prometiendo resolver sin resultados reales ni sostenibles. Suscríbete a este canal
porque aquí no te vamos a contar las versiones simplificadas y esterilizadas que los medios tradicionales repiten sin cesar como loros. Aquí vas a encontrar historias que te van a hacer pensar profundamente, que te van a incomodar saludablemente, que te van a mostrar realidades sin filtros políticos ni agendas ocultas, porque necesitamos urgentemente más personas que entiendan realmente lo que está pasando en nuestro país, no que solo repitan mecánicamente los discursos oficiales diseñados para tranquilizar sin resolver. Suscríbete si quieres formar parte de una comunidad que no tiene miedo de hablar de lo que otros prefieren callar por conveniencia o cobardía.